Muy buenas a todos, mis compas. Mi nombre es Levi Heicho del servidor 343 and Beyond. Y quizá eh, los pocos suscriptores que tengo, los 340 personillas que hay por ahí, se habrán preguntado ¿qué es de Levi? Que no sube vídeos. Bueno, pues como pueden ver aquí, ¿qué es lo que he estado haciendo hasta entonces? Participar de los eventos y traer del 29, traje el vídeo del 28 al 30, del 28, sí, el camino del 25 al 30, el 28 al 29, el 29 por fin he conseguido lanzarlo a nivel 30, ¿vale? Para ello me ha llevado mucho tiempo, como pueden ver aquí. O sea, no he hecho guías de eventos, no he hecho guías de nada, porque esta es otra parte del vídeo en la que yo ya estoy jugando medio free to play, ¿vale? Simplemente, si no lo había dicho antes, en el evento que haya heroína y equipo exclusivo, voy tirando de ahí. Y me ha costado, me ha tomado me ha tocado tomar prestado como 100 millones de recursos de una granja de un compañero que estoy en deuda con él, que es una cosa de la manera que se pueden tomar recursos, y me he dado cuenta de lo importante que es a partir de ahora o desde entonces estar farmeando constantemente fuera, ya que si en vuestro servidor está ya muy establecido y no se puede farmear ya dentro del servidor por las alianzas, los compañerismos, etc, etc, nos queda el farmeo ético, aunque el juego es de guerra, es así, de vez en cuando pues tienes un cap ahí de 400 millones para suplir, pero la alianza de la comida de la alianza, la madera de la alianza y la comida y la madera del exterior hay que explotarla al máximo. Si se pueden aprovechar el buff de ministro de Agricultura, de acuerdo, que suelen tener al centro de su capital, de acuerdo, aquí lo podemos ver, el puesto, el ministro de Agricultura, que da un 35% de velocidad de recolección y un 20% más de producción de recursos. Entonces, todo esto ténganlo muy en cuenta, porque para mí, no habiendo gastado en recursos, farmeándolo los sábados, sí, los días de viajar entre servidores, y lo que me han dejado compañeros, me ha costado todo este tiempo que he estado inactivo, básicamente. Y como podemos ver aquí, bueno, pues vamos a hacer porque nos pedía el laboratorio nivel 29, nos pide el campo de tiro a nivel 29, y para el 31 yo creo que nos pedirá el campo de motoristas a nivel 29 también, o 30, o algo por ahí a nivel 30, si no nos pide murallas. Entonces, pues así, como pueden ver, está un poco mi formación en mis murallas, mi centro de la alianza nivel 28, aquí el centro de producción, que a partir de ahora yo creo que esto lo voy a tener que subir para poder cargar más tropas. Esto y el ataque de la main, los jardines, estos también voy a ir teniendo que subirlo, depende de lo que me cueste y, y el buff de ataque y defensa que da, ¿vale? Ya vamos a por poder, porque ya se va a quedar muy establecido del 30 al 31, pedirá también una barbaridad. Y pues me ayudaré a subir la librería y me ayudaré a subir también el restaurante en velocidad de producción de tropas y de investigación, ¿vale? Ayuda a la velocidad de investigación y de tropas. De acuerdo, dicho eso, para jugadores que estén free to play en servidores frescos, farmeen todo lo que puedan en los HQs de los rivales antes de establecer alianzas. Busquen crecer y busquen estar en una alianza muy top, porque las recompensas son enormes, ya simplemente por quedar primeros en casi todos los tops siempre, ¿de acuerdo? Y ahora que estoy recogiendo farmen en el exterior, no dejen sus tropas paradas, los recursos, porque va a venir muy bien y todo poquito va a sumar para poder subir ese HQ lo antes posible, ¿de acuerdo? Y va a venir muy bien, como digo, estaba abriendo los camiones en esta temporada
Pues aparte de aprovechar los eventos de las pruebas de supervivencia que nos dan estas cantidades de piezas versátiles y armamento, luego tenemos, como bien decía en otros vídeos, los mamuts, ¿de acuerdo? Yo voy yendo a por mamuts para conseguir más piezas de arma exclusiva gratuitas, versátiles. Y ahora se nos ha abierto también lo que es la forja, que va a constar en los días de día 2, creo que si no me equivoco. Consumir piedras de forja y módulos de pulso. Esto es bastante pay to win, ¿vale? Los módulos de pulso, de momento ahora no los puedes conseguir o no los estoy pudiendo conseguir si no es por pago. Así que pasando. Las piedras, sí que es cierto que en esta temporada, pues lo que tenemos es que las misiones de clase S, vamos a actualizar justo, ¿vale? Perfecto, me ha salido perfecto para el directo. Esa piedra es de módulo, de forja, yo la voy a estar buscando siempre. Ahora mismo ya me da igual que sea día de SVS o día de no SVS. Mientras pueda buscar, y hoy que es de SVS más otra, perfecto, 2 de 2. Ya la última va a ser mucha suerte, no creo que vaya a salir. No sale, pues ya me espero. Incluso a veces he gastado hasta diamantes, porque 200 o 300 por esta piedra de núcleo, de forja, no está mal la inversión, pero no va a salir. 300 diamantes tirados, pasando. Aprovechenlo y aprovechen sacar todas sus misiones S, para mí es lo que estoy haciendo, para poder forjar el equipo free, ahora que nos ofrece ese envío de las misiones de recompensa, ya que nos ofrecen estas piezas de forja. Yo las estoy enviando, ¿vale? Como digo, S siempre, intento buscar las S. Cuando ya me quedan 2 o 3 aquí, pues el ratio es muy arriesgado de seguir gastando pergaminos. Así que cuando ya me quedan 2 o 3, si acaso le doy un refresh y si son as, lanzo las as. Y desde ahí, pues mira, hasta ahora, sin pagar nada, en free to play he podido upgradear a +1, como podéis ver aquí arriba, 2 sets enteros de equipo. Es decir, cada upgrade, el nivel 1 son 30, son 3 por 4, 12. Yo he conseguido 240, ¿vale? De manera gratuita. Es decir, que si optimizamos los recursos, pues oye, ese upgrade que podéis tener, ¿de acuerdo? ¿Qué más iba a comentar? Bueno, han habido un par de eventos de forja y de tareas diarias de módulos de estos de pulso, que era haciendo boomers más grandes, espero que lo hayáis aprovechado, y el de forja de núcleos y tal y cual, que no lo he recogido porque para mí era bastante pay to win, es algo que no iba a lograr sacarle rentabilidad o no se le va a lograr sacar rentabilidad a no ser que se consuma mucho ahí y a nivel de monetario, ¿vale? O sea, yo lo veo como un pequeño tricky del juego, una pequeña trampa de inversión ahí del juego, puesto que los paquetes son bastante caros de esas piedras y en la Season 4 creo que los darán en mayor cantidad, así que yo me esperaré. Y por último, llevando 10 minutos de vídeo de cara hilando hacia la Season 4, por aquí ya voy a enseñar mi almacén de recursos y como siempre siguen las mismas dinámicas, como podemos ver aquí, yo voy upgradeando mis héroes y el equipo versátil de arma exclusiva y de héroes hasta cierto rango que vais a ver aquí. Y bueno, 5 estrellas aquí, aquí ya voy a poder lanzar a Vela casi a 5 estrellas también en la siguiente. Y doy una recomendación que es a partir de ahora, porque como siempre siguen las seasons las mismas dinámicas
¿de acuerdo? Yo lo voy a intentar hacer lo antes posible. Como digo, quedan 20 días todavía de Season. El Día de los Héroes voy a intentar llegar a Vela al nivel 5 estrellas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí voy a tratar de guardar lo máximo tanto en planos de reclutamiento, que los tenemos aquí, estos 125, cartas de reclutamiento, fragmentos y piezas versátiles. ¿Por qué? Porque los servers siempre tienen la misma dinámica. Si os dais cuenta, salieron los héroes principales, luego los de Season 1, luego los de Season 2 y vendrán los de Season 3. Entonces, estar preparado quizá para poder upgradear a los héroes que vengan ya teniendo la cuenta como la tenemos, en mi caso, empezar a guardar cartas de reclutamiento. ¿Por qué? Porque las cartas de reclutamiento a final de temporada siempre nos van a meter de manera, de manera gratuita, aquí estamos, ¿veis? Nos van metiendo héroes que antes no estaban. Al principio solo estaba uno de estos tres, luego metieron los siguientes que salieron, ¿vale? Luego volverán a meter, yo imagino que a Nyx, a Selena y a Evelyn, que creo que es los que le siguen. Entonces va a haber chances de que nos salgan piezas de ellas mismas también, ahorrando de cara a la siguiente temporada en el gacha de cartas de reclutamiento, ¿de acuerdo? Y las piezas de equipo versátil y las fragmentos versátiles, pues no hace falta decir para qué vamos a empezarlos o voy a empezarlos a guardar. Para en el momento de que salga la heroína, que casi siempre está asegurada a 3 estrellas o a 2 estrellas y media, pongámosle, comprando el paquete, pues con las piezas versátiles y los fragmentos que tenga de arma universal, casi voy a poder llevarla al límite y con sus habilidades, ¿de acuerdo? Estos planos también voy a intentar guardarlos, puesto que subiendo estrellas voy a poder subir las habilidades, ¿vale? Esto era el vídeo que quería hacer por hoy. Del 29 al 30 me ha costado muchísimo, chicos, así que farmear, ahorrar y aprovechad cada recurso que podáis sacar, ahorrad para la siguiente season y aprovechar los días de forja en el día número 2 de SVS, esas piedras de forja que ahí las tenemos. Como free to player ya veréis, o sea, que ya a partir de aquí en eventos populares, otra cosa que cabría comentar, veis, aquí ya no voy a gastar nada porque aquí me aseguran 135 piezas, que al principio sí te hacen bastante, pero ahora mismo pues es un nivel de la 5ª estrella de estas heroínas, se puede conseguir a lo largo de la semana, ¿vale? La suerte lo voy guardando las llaves hasta conseguir el máximo posible para que me salgan las 120 llaves inglesas de golpe. Aquí, como podéis comprobar, ya no voy cumpliendo con los días de la lista, free to play básicamente total. Y cabe destacar que si hay algo a lo que gastar o dónde gastar, sería en este evento giratorio que va volviendo cada mes uno de compra, en el que aquí en los laterales siempre te van regalando piezas universales versátiles. Creo que son 5, 10, 15, 20 y así según del nivel en el que esté vuestra compra, de no sé si personal o de la alianza, ¿de acuerdo? Esa sería la otra manera en la que gastaría si gastáis algo, y al evento al que esperaría para gastar algo de dinero y conseguir esas piezas versátiles en esa semana al mes, que creo que es de evento de que por compras te regalan piezas versátiles, ¿de acuerdo? No me extiendo mucho más, chicos, esto es lo que
ha sido de Levi Heicho en todo este tiempo. Arduo trabajo, arduas batallas SVS, arduo recuperar las tropas y centros militares que están muriendo constantemente y es una cantidad bárbara de recursos y de speed-ups si se quieren subir. Yo me voy esperando y a lo que la alianza me va dando y los cofres van dando, pues el día de subir ejército lo subo. Pero ya os digo, chicos, la vaca no da tanta leche, llegado a cierto punto, la curva de gasto se hace grande, así que esas serían mis recomendaciones en este vídeo. Un saludo y sin extenderme más, nos vemos en el juego.